de junio, elecciones internas obligatorias para los partidos, no obligatorias para la gente. Los circuitos son un poco menos, pero es una elección, increíblemente esto lo tenemos que repetir porque hay gente que nos pregunta todos los días, es una elección instituida en la reforma de 1996, se aplicó por primera vez en 1999, que después en las elecciones nacionales terminó con la presidencia de Jorge Valle. En la última elección no votó ni el 40% de la gente, 37% de la gente solamente votó en esa elección interna. Tienen su importancia, supongo que en algunos sectores como en el Frente Amplio y en el Partido Nacional, que eventualmente algún seguidor de esa fuente, de esas colectividades políticas puede haber influido en otra interna, en otra instancia. No creo que se distraigan en esta, de ir a molestar a otra, porque si yo soy votante de Vergara, de Cose, o de Martínez, o de Andrade, es difícil que me distraiga ir a votar a otra interna. Creo que en ese sentido estas van a ser diferentes. En el caso de la Unidad Popular, es una coalición dentro del espectro político que ya tiene un diputado y está con nosotros Gonzalo Abella, es maestro, es historiador. Gonzalo, un gusto de que estés con nosotros en el día de hoy. Una enorme alegría de tener esta tribuna para dialogar con una audiencia que me consta que es inteligente. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Tenemos que, primero que nada te voy a pedir que nos presentes Unidad Popular, porque yo tengo acá por la producción varias hojas, como vos ves, que me muestran quiénes integran la Unidad Popular, los sectores para hacer una presentación pública que la hemos hecho más de una vez, pero bueno. Bien, fundamentalmente la Unidad Popular es una organización política, una coalición, bien decías tú, que surge tratando de recuperar la izquierda fundacional, o sea, aquella izquierda humilde, sencilla, honesta, que soñaba con un mundo mejor, pero que recoge también las tradiciones artiguistas como doctrina y trata de recoger también, estudiar y recoger los mejores aportes que estadistas de los partidos fundacionales han hecho para la mejor historia del país. Artiguismo, izquierda, y recuperar también de todos los partidos que alguna vez estuvieron en el gobierno algunas opciones interesantes que podemos atender. No vienen a refundar nada, sino, es decir, porque no empieza el mundo a partir de ahora. No, claro, nuestra idea es, ante todo, instalar en el corazón de los orientales de que otro camino es posible, frente a una unanimidad de los demás partidos que dicen que el realismo implica que en el plano económico-financiero hay que ponerse de rodillas ante UPM o votar la ley de riego. Contra todo eso nosotros decimos que hay otro camino ¿Qué tanto posible. Tiene, nombraste un montón de cosas que conforman la Unidad Popular, pero qué tanto tiene de desencantados del Frente Amplio también? En el fondo, muchos de nosotros somos gente que venimos de la izquierda y que alguna vez confiamos en aquel Frente Amplio del 71. Yo te diría que de alguna manera tenemos mucho que ver con ese Frente Amplio, el Frente Amplio fundacional, el Frente Amplio de los sueños, de la integridad, que nació como una esperanza de cambio frente a los partidos tradicionales, fundacionales, que estaban caducando en su ciclo. Nosotros no hablamos siempre de los partidos tradicionales como partidos donde todo se hizo mal. Desgraciadamente ninguno de ellos era artiguista. Ambos líderes fundacionales abandonaron a Artigas. Oribe en 1817, Rivera peor, lo traicionó en 1819, pero ambos tuvieron estadistas interesantes. Yo, por ejemplo, si yo pienso en mi compromiso con ustedes, Wilson Ferreira Aldunate, la política agraria, de reforma agraria que planteaba Wilson Ferreira Aldunate, o la advertencia contra la extranjerización de la tierra que hacía Carlos Julio Pereira. Pero te interrumpo para no irnos del tema, pero sí. Pero me decías con aquel 71, con aquel origen, y si aquellos que dicen, pero la gente esta se quedó en el tiempo, ¿no cambió? ¿Qué respuesta que nosotros tienen? nos quedamos en el tiempo. Que lo que pasa es que todo cambia, el mundo cambia y era necesario cambiar. Bueno, si me demuestran que el imperialismo es menos cruel, si me demuestran que Trump es menos cruel que Eisenhower, si me demuestran que la miseria en el mundo es menor, entonces yo diría que las ideas de izquierda ya no sirven. Pero, ahora, ejemplo, si yo pienso que en nuestro país la extranjerización de la tierra es más que nunca, las cianobacterias de una inadecuada política agraria están llegando a las costas de Maldonado,
Entonces las ideas de izquierda, de una sociedad solidaria, socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, rompiendo las cadenas con las transnacionales, es más vigente que nunca. Sí, entiendo esa parte. Lo que no entiendo del discurso de ustedes es, ahora que tienen el ejemplo de Maduro, ¿cómo se puede hablar de Trump y no hablar de Maduro? Si ustedes no votaron, por ejemplo, una investigadora de negocios con Venezuela y no censuran a Maduro. Dice, salvo que hayan cambiado, ¿qué postura tienen? ¿Han cambiado con respecto a Maduro? Yo quisiera hablar en relación a Maduro primero y después a esa no votación. Sí. En primer lugar, para nosotros, en política internacional, la Unidad Popular, que tiene una gran diversidad interna, si nosotros nos podemos hablar de Maduro, adentro de la Unidad Popular va a haber muchos matices. Tenemos una postura que es básica. Soberanía particular de los pueblos, decía Artigas. Autodeterminación de los pueblos, se dice ahora. Por lo tanto, cuando hay un conflicto, nosotros lo que medimos en primer lugar es si hay un Estado agresor y un Estado agredido. Más allá de la política interna de ese Estado agredido, la insolencia de Trump y del gobierno fascista de Bolsonaro, tratando de invadir militarmente a Venezuela, hacerle el hackeo que le hacen a su sistema electrónico, desabasteciéndola artificialmente, generando una violencia artificial adentro, es una agresión que nosotros condenamos. Y planteamos que entre Estado agresor y Estado agredido, el ser neutral es ser cómplice. Eso es lo único que nosotros decimos de Venezuela, o podemos decir de Cuba, que condenamos el bloqueo, que condenamos la existencia de la cárcel de Guantánamo contra la voluntad del pueblo cubano. Eso es lo que nosotros condenamos. Ahora, la Unidad Popular no se mete en la interna de cada país. Con respecto, quería preguntarte esto. Y ahora con la votación después quedó eso. Sí. Se habla del pachequismo, del gobierno de Pacheco Areco, como el pachecato, hablando de una democracia muy frágil, que lo era. Las medidas prontas de seguridad están en la Constitución y fueron legales y constitucionales. El estado de guerra interna lo votó el Parlamento, pero se hablaba, se hablaba de una democracia muy frágil, aunque el estado de guerra interno vino con Bordaberry después. De una democracia muy frágil y alguien que dice que no era ni siquiera democracia. Sin embargo, lo de Maduro dicen que es democracia. Esa es la pregunta que también nos hacemos a veces nosotros desde acá. Aquello no era democracia, pero Maduro sí. Bueno, no sé a quién lo oíste en ese sentido. Bueno, es decir, desde Marcelo Abdala para abajo a decenas de integrantes del Frente Marcelo Abdala es Marcelo Abdala. Nosotros lo que condenamos es la agresión, el cerco mediático, las calumnias, la falta, como se hizo con aquellos camiones incendiados, todo un cerco mediático contra un Estado. Y nosotros no juzgamos la política interna de ese Estado. Es más, nosotros creemos que aquella pseudo investigadora que planteó un hombre que es un servidor de la CIA, que está desgraciadamente en el Partido Nacional, no era para investigar los negocios de Uruguay. Nosotros le dijimos a los del Partido Nacional, tenemos un solo diputado. Si ustedes llevan el negociado que se ha hecho en Uruguay con el dinero que envió Venezuela para el clínicas, para un montón de obras sociales, si ustedes investigan en la justicia penal, la Unidad Popular lo va a respaldar con todas sus fuerzas, esa investigación de negociados. Pero no nos vamos a construir, cuando iba el dron a hacer explotar contra la cabeza de Maduro, porque la gente olvida que les metieron un dron que explotó muy cerca de Maduro y otro que ellos lograron neutralizar. En ese contexto nosotros no nos vamos a sumar a un cerco mediático que es político y no de derechos civiles. Con respecto a cuando fueron ómnibus de acá a Porto Alegre a respaldar a Lula, eso no fueron ustedes, pero digo, tu opinión con respecto a eso. Eso, ahí no hay autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, porque los mismos que piden en el Frente Amplio, no en Unidad Popular, autodeterminación de los pueblos, no nos metamos con eso, mandan ómnibus a respaldar a otro país, a respaldar afuera de un juzgado a Lula. Vamos a dejarlo claro. La Unidad Popular condena la corrupción del PT, condena y no olvida que fue Dilma la que puso a Temer de vice. O sea, cuando el Frente Amplio apoya a un gobierno que tiene elementos de corrupción, dime con quién andas y te diré quién eres. No es nuestro caso. Bien, ha quedado claro. Sí. En este tema. Con respecto a propuestas, por ejemplo, ¿qué tan reales son las propuestas cuando uno parte de un legislador, un diputado, y con perspectiva de crecer, pero bueno, un programa de gobierno, una plataforma de gobierno en donde hay reformas que estaba mirando, muchas tienen que ver desde el Ejecutivo, hay que estar en el Ejecutivo para hacerla. Es decir, ¿qué es lo que se transmite qué es lo que quieren transmitir desde la Unidad Popular? ¿Lo que va a ser el voto en el Legislativo? ¿Cuál es la idea? Nosotros queremos actuar con mucha transparencia.
Tenemos un programa donde nos planteamos la reforma agraria, donde nos planteamos la expulsión de UPM, frenar este tren de la muerte lleno de caldos químicos que va a ir en UPM de arriba abajo desde el Paso de los Toros a Montevideo, frenar el tema de las cianobacterias, evitar la sobredosis de agroquímicos en el agro. Tenemos un programa de máxima que tiene que ver con una industrialización, con la reforma agraria, con la vuelta de la gente a... Estatización de la banca también, ¿no? Más bien, como quería José Valle Ordóñez. Es decir, nosotros creemos que la banca privada es un cáncer del país. Ahora, quizá el caso de la banca, ya que tú lo nombrás, es un buen ejemplo de cómo trabaja la Unidad Popular. Nosotros queremos la estatización de la banca. Queremos... ¿el no pago de la deuda externa? El no pago de la deuda externa, pero la estatización de la banca. Sin embargo, para lo inmediato y en función de la correlación de fuerzas que somos conscientes, planteamos una cosa mucho más sencilla, el IMABA, el impuesto a la actividad bancaria. Ese impuesto le daba al Estado uruguayo hasta el 2007 $90 millones en el impuesto del 1 por 1000 al activo bancario. Ningún banquero se va a suicidar porque le saquen el 1 por 1000. Nosotros planteamos que si ahora se restituye ese impuesto, que no es la nacionalización de la banca, es un impuesto del 1 por 1000, con las redes de cobranza, donde tenés que morir hasta para tramitar tu cédula, porque está todo privatizado, tendríamos hoy por lo bajo, el 1 por 1000, $900 millones que entrarían al Estado cada año para la salud, para la educación, para lo que queramos, para lo que soñemos. Entonces, la Unidad Popular trabaja en dos planos. Esa es una pelea parlamentaria, entonces. Exacto, entonces nosotros tenemos peleas parlamentarias y tenemos peleas donde un diputado solo puede lograr, como en el proyecto de plan de viviendas, media sanción parlamentaria. ¿Por qué? Porque en ese caso, la propuesta del proyecto de plan de viviendas populares de la Unidad Popular entró en sintonía con pueblo organizado que reclamaba lo mismo. En la elección pasada ustedes casi logran el objetivo que nos habían dicho en una entrevista, que era el diputado 50. Es decir, que el Frente Amplio no tuviera la mayoría y un poco estar allí, tener una presencia que fuera más significativa. ¿Cómo ven para esta elección? Es decir, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que aspiran? ¿Cómo ven la elección desde el punto de vista del reparto entre el Frente Amplio y la oposición y ustedes? Y sobre todo que tienen muchísimos más kilómetros y tú también encima de recorrer el país. A veces demasiados kilómetros, ¿no? Wimpy decía que la experiencia es el peine que te da la vida cuando ya te falta el pelo. Pero nosotros tenemos un relevo joven maravilloso y un equipo joven que te sustenta extraordinario, ¿no? Realmente yo siento mucho orgullo por cómo hemos medido y cómo hemos fogueado al relevo juvenil en una ética, en una moral que para nosotros es esencial. Ahora, vos decías algunos temas me preguntabas por... porque un diputado puede pesar mucho, por ejemplo. En el caso de la vivienda puede pesar mucho. Digo, ¿cómo están viendo, decía él, de cara a la elección que viene, estamos hablando de octubre ahí, la posibilidad de que no haya una mayoría parlamentaria y que ustedes puedan tener un papel aún más articulador o de mayor peso en el Parlamento? Es que la Unidad Popular... A la hora de las mayorías, porque si no hay mayoría... Cuando votó en el Parlamento, en primer lugar, votó por temas de principios, sin reparar muchas veces si quedaba solo. Por ejemplo, el primer proyecto de ley que propuso el diputado Eduardo Rubio, el primer proyecto de ley, sabiendo que no le iba a ganar, pero un problema de principios, la anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y quedó solo, me decía un periodista, que no es por cierto de izquierda, que él veía cuando Eduardo Rubio levanta la mano diciendo hay que anular la ley de caducidad, y mira alrededor, y no hay una sola mano levantada, que muchos diputados oficialistas bajaron la cabeza como con vergüenza. Entonces... El blanco José Carlos Cardoso en algún momento hizo un proyecto de ley para anularla. Claro, pero a ver, eso es otro elemento que aprendemos en el Parlamento. Muchas veces un diputado honesto, mucho más que un senador, un diputado honesto, sensible ante los reclamos de su pueblo, puede optar de caminar junto con nosotros. Por eso a veces dicen la Unidad Popular a veces vota con la derecha, a veces le hace el juego al frente. No, la Unidad Popular, si hay un proyecto que en su letra chica, leyendo atentamente su letra chica, beneficia a un sector de la ciudadanía, nosotros no hacemos ningún problema, lo vamos a votar. Porque además trabajamos como en tres planos.
nuestra propaganda hacia la plataforma final, de la que jamás renunciaremos, la realidad de las posibilidades de lo que podemos hoy en esta correlación de fuerzas, y una política de alianza circunstancial, sin dejar ningún principio de lado, sin negociar ningún principio programático, una alianza circunstancial por un proyecto de ley que pueda servir. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el maestro Gonzalo Abella, candidato a la presidencia por Unidad Popular. Está allí en el resumen de lo que es el programa de la Unidad Popular, la estatización de la banca, pero también del comercio exterior. Hay un capítulo muy importante que después nos vamos a detener brevemente, pero nos tenemos que detener porque la vivienda ha sido una bandera levantada una y otra vez por Unidad Popular y sobre todo por Eduardo Rubio en el Parlamento. Vamos a hablar de esta inseguridad que se vive, la violencia social, los niños... No, y nos queda el episodio de ayer del tema militar, el presidente, que no es de actualidad. No es un tema menor. Ya venimos. Retomamos el diálogo con Gonzalo Abella, candidato presidencial de la Unidad Popular. Alguien nos dice acá: accidente en Boulevard Artigas y Goes, tránsito lento. Esto es la esquina de la iglesia que está en Tres Cruces, en la terminal de Tres Cruces, para que se entienda. O sea que suponemos que ya partió un grupo de inspectores allí para canalizar el tránsito, repito, en Boulevard Artigas y Goes. Bueno, quedaron una cantidad de temas pendientes y colgados allí, Jorge, por favor. Sí, bueno, podríamos hacer distinto. Arrancamos por lo de estricta actualidad, sí, arrancamos el segundo bloque con... ¿Qué opinaron ustedes? No sé si tuvieron reunión o lo hablan tienen grupo de WhatsApp, me imagino, ¿o no? Tenemos grupo de WhatsApp, tenemos internet, tenemos sobre todo usamos para nuestras conexiones entre lunes y lunes, que es cuando se reúne el coordinador, usamos mucho ¿cómo es? El correo electrónico. Claro, ¿qué les pareció a esta interna que se dio, las decisiones del presidente, si leyó, si no leyó, si le pasaron mal los datos con respecto a todo el episodio militar? Bueno, en realidad es un episodio más de una larga saga que empieza con el pacto del Club Naval. Nosotros no sabemos qué se arregló realmente en el Club Naval. Lo que sí sabemos es que mucho después, cuando nuestro único diputado propone anular la ley de caducidad, el Frente Amplio se niega. También sabemos que el ministro del Frente Amplio del Interior, Fernández Huidobro, fue un hombre que defendió la impunidad. Ministro de Defensa. Ministerio de Defensa, perdón. Defendió la impunidad. Y lo mismo su subalterno, después ministro. O sea que hay compromisos ahí que ahora ya no son conjeturas, son certezas y que no conocemos. Lo primero, el doctor Tabarés Vázquez hizo lo que debió hacer ayer. Eso no tenemos ninguna duda. Tardíamente, pero lo hizo. Lo incomprensible es que el Ejecutivo no conociera cuál era el perfil político-ideológico de estos generales. No hay en las Fuerzas Armadas uruguayas generales democráticos, constitucionalistas, a los que se puede apelar y que no estén en estos tribunales pseudo-honor donde justifican cualquier monstruosidad. No hay oficiales constitucionalistas, nosotros creemos que sí. Entonces ahí hay pactos, acuerdos, compromisos que no conocemos, pero que han saltado a luz en toda esta saga. Ahora, el tema, por ejemplo, de Manini Ríos actuó con mucha habilidad. Él trabajó al filo de lo constitucional y eligió el momento del año electoral para victimizarse y hacer una cosa que es una trampa que hacen los generales muchas veces, como hace la Asociación Rural, ¿no? Uno habla de la familia rural, el otro habla de la familia militar, y engloba como si ellos fueran los defensores del soldado de línea. Para la Unidad Popular, un trabajador, con uniforme o sin él, es un trabajador al que hay que apoyar. Pero al mismo tiempo hay que topear los insolentes jubilaciones que están recibiendo los generales. Hay que reducir el número de generales y hay que reducir el número de coroneles, y hay fundamentalmente que hacer que las Fuerzas Armadas cumplan una función de custodia de la frontera, como la Marina, por favor, que empiece a custodiar toda la pesca que se nos llevan, arrasan con nuestra pesca, y que tuvieran un poquito de dignidad para aconsejar a un ejecutivo que está de rodillas ante las transnacionales que el puerto extranjero en la costa uruguaya, que nos va a envenenar toda la costa del oeste montevideano y que además es parte del saqueo de nuestros recursos pesqueros, es una mala idea. Bien, vamos a algunos de los temas que están en el programa y que tienen que ver
con la vivienda. ¿Hacia dónde están apuntando? Hay un plan de vivienda del que Eduardo Rubio ha hablado una y otra vez en Cámara. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Bueno, en primer lugar, el pueblo uruguayo, desde el punto de vista del nivel de ingresos y del nivel de trabajo estable o informal, es un pueblo que está muy fragmentado. Hay un sector que realmente es altamente carenciado, que está excluido de los servicios básicos, que es mayor de lo que dicen las cifras oficiales. Creo que ahora las están sincerando un poco las cifras en este pequeño aumento de la pobreza que reconocen y de la exclusión. Para eso hay planes asistenciales del gobierno. Y nosotros nos parece muy bien, lo que lamentamos es que esos planes asistenciales tengan pocos recursos, no lleguen a todos los asentamientos, pero ahí no tenemos objeción. Tampoco objetamos las cooperativas, por favor, estamos luchando por el 2%, que es lo que pide FUCBAN, apoyamos plenamente los planes de FUCBAN y el fondo de viviendas. Pero hay un tramo de trabajadores de sueldos sumergidos pero de trabajo estable, sueldos sumergidos y trabajo estable, muchas mujeres jefas de hogar que tienen un trabajo estable. Sí, que va de hasta los 15.000 pesos, hasta qué rango le ponen ustedes. Hasta los 60 como ingresos familiares, desde los 13 a los 60.000 como ingresos familiares, donde realmente no hay posibilidades de ahorro previo, no hay posibilidades de trabajar en una cooperativa, hacer las horas, y no hay posibilidad de acceder a la vivienda, y un alquiler muchas veces le lleva el sueldo entero. Entonces nosotros pensamos un plan nacional de vivienda, y ese fue el proyecto de ley, que la gente que recibe la vivienda lo cubre una cuota mensual del 10% del conjunto de sus ingresos familiares. No es para los más excluidos, es para un tramo. Y que se hace con mano de obra nacional, y con vivienda de tipo tradicional, con ladrillos no prefabricados, es decir, lo que reactivaría una serie de industrias. O sea que por familia no pagaría más de 6.000 pesos por mes, porque si la franja más alta es 60.000 pesos de ingreso familiar, 10% son 6.000. Esa cuenta me salió rapidísima. Aparte es fácil. Entonces, el hecho de que sea el 10% genera un sacrificio, pero un sacrificio accesible. Nuestro Plan Nacional de Vivienda Popular... Pero también accedería gente de 15.000 pesos, por ejemplo. Por eso, entre 15, y paga 1.500. Claro. Si una jefa de hogar cobra 15.000 en un supermercado, bueno, o accede a la vivienda que necesita en función de sus hijos por 1.500 Son viviendas difíciles de amortizar con esos ingresos, o sea que allí hay una inversión del Estado. Ah, pero ahí hay inversión del Estado. Porque ¿El Estado sabe que eso queda en propiedad de la gente o se transforma en un alquiler? Es decir, no, eso queda en propiedad de la gente. Yo soy propietario. Yo soy propietario. Y está topeado por la edad también, porque no es lo mismo una persona que ingresa con 20 años ganando 15.000 pesos que va a pagar 40 años que una persona con 60 años. No está topeado por edad. O sea que una persona... A ver, el proyecto de la Unidad Popular no está topeado. No, fue aprobado el proyecto de ustedes, claro. Sí, está aprobado en diputados, ahora tiene que discutirse en Senado, y puede haber modificaciones. Nosotros ahí no podemos tallar porque no tenemos senadores. Pero de todos modos, lo interesante es esto. El programa de la Unidad Popular y de alguna manera su plataforma electoral, que es su resumen, es científico en el sentido de que plantea un diagnóstico, plantea una propuesta y plantea de dónde salen los recursos. En todos los casos de metas que parecen muy ambiciosas, no empezamos, el programa no empieza diciendo vamos a hacer 800 escuelas, 900 hospitales nuevos, no, eso lo pone. Incluso el tema de la tierra, que para nosotros es sagrado, en el programa es el punto 6. Y el tema de la industrialización recién el punto 7. ¿Por qué? Porque primero hablamos de los mecanismos, tanto en el programa como en la plataforma electoral, que es su resumen. La Unidad Popular empieza hablando de los mecanismos económico-financieros. Claro. Igual te voy a ser sincero, yo muchas cosas las leí sabiendo que ustedes no tienen, creo que ustedes lo saben, no van a gobernar, porque también se comerían cada juicio, es decir, con contratos ya firmados, que se vaya UPM, expropiar tierra de hectáreas de más de 2.000 hectáreas, y no sé con qué lo pagamos también, ¿no? Eso ustedes lo tienen claro. A ver... Porque después, llueven los juicios. El tema es con qué los pagás, ¿no? Que también el doctor Tabaré Vázquez, cuando hizo una de las pocas cosas buenas que hizo, que fue la lucha contra el tabaquismo, también llovieron los juicios. Sí. Y cuando mucho antes José Valle y Ordóñez se metió con el imperialismo inglés, no solo llovieron juicios, alguien dijo que Inglaterra iba a invadir Uruguay para impedir las nacionalizaciones. El tema es el estado de ánimo de la gente y su disposición a resistir y a construir un camino difícil pero necesario para la patria. Eso es la esencia. Y la otra cosa es tampoco ser suicidas. Nosotros, por ejemplo, hay un ingeniero agrónomo nuestro en Soriano que dice,
Si nosotros queremos convencer a la gente de la necesidad de la reforma agraria, de expropiar por más de 2.000 hectáreas índice CONIAT, que es lo que han hecho todos los países capitalistas desarrollados, la reforma agraria, no es una medida socialista. Yo los desafío a que vean un solo país desarrollado, desde Alemania... Sí, la Unión Europea es el ejemplo más claro. Que tengan latifundios. El latifundio se nos impone a nosotros. No existe, y en Francia menos. Para atrasarnos, como la deuda externa. Son imposiciones deliberadas para atrasarnos. No, pero, claro, como ustedes hablan de expropiar es pagar, digo. Claro, pero, a ver... Supongo que es una expropiación pagando. ¿Es una expropiación pagando o no pagando todo? Eso depende fundamentalmente del estado de ánimo y de la disposición de resistencia del pueblo organizado, que no empieza por ahí, empieza por cosas más sencillas. En el tema del agro, lo primero que tenemos que hacer es quitar la carga impositiva bestial que está expulsando a todos los pequeños productores, porque no podemos hablar de soberanía alimentaria si no se mantienen en el campo los que saben producir alimentos. Si son expulsados por la expansión de la sombra maligna del monocultivo forestal en expansión, si lo corren los agroquímicos y terminan en los hospitales porque están enfermos, entonces se nos pierde sabiduría, no solo es el drama de los que se van. En la elección anterior entrevistamos varias veces a Eduardo Rubio y yo me reía y él se reía también porque venía con el programa del Frente Amplio y todo lo no cumplido lo tenía con un marcador fluo verde limón o amarillo, no recuerdo bien, lo habrás visto alguna vez. Sí, sí. Y allá arriba, una de las cosas que él marcaba, es algo que vemos todos, ya que estamos viendo el río desde acá. Sí, una hermosa vista. Estamos sin una política pesquera. Y sin industria pesquera prácticamente con el frente marítimo que tenemos. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? No solo la desperdiciamos, la contaminamos de una manera absolutamente irresponsable. La cantidad de peces muertos en nuestros ríos va en aumento. Hay un estudio de la Facultad de Ciencias que plantea que se chequeó la pesca sacada en San Gregorio con la pesca aguas abajo de UPM-1, fundamentalmente en Nuevo Berlín y en Fraiventos. Y aparece en la masa muscular de los peces, en el 90% de los peces sacados del bajo río Uruguay, 90% de contaminación con agroquímicos en la masa muscular de los peces, que ni siquiera resistían en la red, no aleteaban, es decir, simplemente se dejaban pescar y olían mal. Mientras que en San Gregorio, como todavía no existe UPM2, la pesca sigue siendo una pesca saludable. Entonces, nos decían pescadores de Nueva Palmira, nos decían, yo este pescado no se lo doy a mis hijos. No, entonces fallan los informes de contaminación, según ustedes. Absolutamente, pero además el gobierno ha decretado que la Universidad de la República no puede publicar. Bueno, nosotros tampoco como periodistas informes, estamos adentro de ese decreto. Claro. Y si ningún ciudadano puede analizar más agua sin autorización y mucho menos gobierno. Publicarlo. Claro, entonces es brutal. Eso... Ahora, ¿qué proyecto tenemos nosotros? Flota Pesquera Nacional y usar el recurso de la pesca artesanal, prohibir la pesca de arrastre y prohibir el saqueo que nos están haciendo con coimas, muchas veces, grandes barcofactorías. Cuando hablamos de coimas, ¿quién las cobra y quién las pide? Bueno, vamos a suponer que hay gente en la prefectura naval que es cómplice hasta del puerto privado que tenemos cerca de Carmelo, porque no hay otra explicación. Entonces la conjetura, sin poder dar nombres, desgraciadamente, son certezas. A ver, te pido en esta parte final que me corrijas o me agregas. La Unidad Popular está integrada por el Movimiento 26 de Marzo, la Agrupación Nacional Pro Unir, el Partido Humanista, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento de Defensa de Jubilados, MODEJU, el Movimiento Avanzar, Intransigencia Socialista y el Partido Obrero y Campesino del Uruguay. Bueno, la fluidez de los hechos hace que muchos de esos grupos se hayan disuelto y reagrupado en Ahí otros. Está, se mantiene el 26 de marzo, se mantiene el Partido Comunista Revolucionario, se mantiene el Partido Humanista, que es un partido que han manejado inspiración en Gandhi, en la no resistencia. Si tenemos todo eso adentro, no los quiero nombrar a todos por el tiempo, pero se ha incorporado, por ejemplo, Compromiso Socialista, que es un grupo predominantemente juvenil, de algunos profesionales universitarios y gente trabajadora, fundamentalmente juvenil, Compromiso Socialista, que es un grupo que reagrupa gente que antes estaba en esos otros nóminas. Todos van a tratar de marcar presencia en la interna. Les interesa principalmente para evaluar su propia construcción. La Unidad Popular no debe, alguna vez lo pensamos y después dijimos no debe diluir en su seno
las diferencias que tenemos, sino que debe trabajar todas juntas en un proyecto único y en una ética única. Quiere decir que en la interna el que quiera votar a Unidad Popular tiene todas esas opciones. Todas esas opciones. Yo, por ejemplo, voy a votar a Arlema. Claro, sí, puede ser candidato a todo. Grupo, claro, agrupo dos listas y es un voto a Arlema. Claro, ¿y qué tanta presencia van a tener cada agrupación repartiendo listas? Porque esto es Montevideo, algunas son del interior, es decir, ¿cómo funciona? Sí, porque algunas que no tienen presencia en todo el país. No, claro. Es decir, los grupos que tienen presencia en todo el país creo que son 4. No estoy muy seguro ahora. Pero con el 26 de marzo a la cabeza, obviamente. El 26 de marzo es el grupo más numeroso porque es uno de los grupos históricos junto con el PCR, pero además tuvo desde mucho antes una perspectiva de financiar en Europa sus propios medios de información, que son modestos pero existen. Entonces tuvo un trabajo, a mí me parece un plan muy inteligente hizo, sin menoscabar el trabajo creativo extraordinario de grupos históricos y de grupos nuevos, ¿no? Pero sí, el 26 de marzo en este momento es el grupo más votado dentro de la Unión. Y se van a encargar cada uno de que las listas les lleguen a los votantes, más allá de la presencia. Nos vamos a encargar todos de que todas las listas lleguen a los votantes, porque estamos absolutamente consustanciados con el proyecto de Unidad Popular. Incluso tuvimos que buscar unos colores que nos distinguieran, que es el rojo y el verde, que tienen una historia muy pintoresca además y muy linda. 97 años. De Aguada, Aguada, me confundí. Y después para la elección nacional, para octubre, ¿qué hacen? ¿Lista única acorde a lo que votó cada lista o vuelven con sus listas cada uno? No, cada cual busca su lista. Es decir, nosotros no podemos perder la diversidad. Así como la unidad programática y la conciencia moral y ética son nuestro distintivo común, la diversidad es también nuestra riqueza. Así que cada grupo va a decir quién es su primer diputado, su primer senador. Exactamente. Es decir, que podríamos tener que el 26 de marzo dice que Rubio se da vuelta el candidato por ellos, por ejemplo. Posiblemente. Y no hay una injerencia de los demás, decir, no, vos ya fuiste el... No, cada cual. Mirá que hay gente muy linda en los demás grupos, ya la van a conocer. Muy bien, lo que es importante y lo recomendamos siempre para la interna de la Unidad Popular y de todos los partidos, tratar de ir al circuito con la lista que van a poner en el sobre. Sí. Mirá, porque después puede pasar cualquier cosa adentro, lamentablemente pasa, y de repente no encuentran lo que van a votar. Y hay una cosa, nosotros que tenemos una militancia que es un tesoro, no tenemos en este momento militantes para cubrir todos los circuitos. O sea que todo lo que haga el votante, y que recuerde que después en noviembre vote lo que le parece, pero en octubre está solito con su conciencia y ahí lo están mirando las listas de la Unidad Popular. Y esa era mi última pregunta y se adelantó. Pasó lo que pasó con la alternativa, con Mieres, con la candidata a la vicepresidencia, Selva Andrioli, que se me escapaba el nombre. ¿Qué van a hacer ustedes en octubre? ¿Qué le van a decir a los votantes de Unidad Popular de cara a la segunda vuelta, si es que hay? A ver, es altamente improbable que nosotros estemos en el balotaje. Aunque decía un cura amigo, los milagros existen, Gonzalo, si no fueran raros no serían milagros. Pero está, o sea, nosotros vamos a centrar todas las fuerzas en octubre, toda nuestra explicación para decir que, desgraciadamente, el actual Frente Amplio y los partidos tradicionales, desde el punto de vista económico, financiero del programa, son el mismo programa, lo dijo el doctor Sanguinetti, no lo dijimos nosotros hace meses, dijo yo podría tener a Astori perfectamente como ministro de mi gobierno, o sea que son el mismo programa económico-financiero, que nosotros entonces no vamos a decir que el Frente es lo menos malo, simplemente nosotros vamos a centrar toda nuestra fuerza en octubre, en conseguir diputados y senadores. ¿Y de cara a noviembre, qué era la pregunta? Y bueno, vamos a seguir pensando, vamos a estar muy ocupados evaluando octubre. Pero van a decir públicamente, como dijo Selva Andrioli acá y después en el 12 que le costó lo que le costó. Selva Andrioli dijo acá, no voy a votar al Frente Amplio porque soy coherente, pero nunca votaría a un blanco o a un colorado, o sea, voy a anular el voto. A ver, yo creo que una parte de los compañeros que estamos en este momento en la Unidad Popular, es decir, pensamos que es lo mismo blancos y colorados que la cúpula del Frente, ¿no? Porque también yo valoro la base de los blancos, que hay gente maravillosa, sobre todo en el interior, y alguna gente que es honestamente ballista. Pero las cúpulas son lo mismo, el piloto automático está puesto, y por lo tanto para nosotros es absolutamente irrelevante quién gane en noviembre, y no vamos a molestar un minuto de nuestro tiempo en analizarlo porque es lo mismo. Vamos a dedicarnos a evaluar lo que nos enseñó octubre.
Gonzalo Abella, muchísimas gracias por hoy. No, un abrazo Y de cara a enorme. octubre nos vamos a volver a reencontrar, obviamente, con otra recorrida de los candidatos. A nosotros nos hace bien, y una cosa que le solicitábamos a la prensa. Nosotros creemos que no hay nada más democrático que el debate respetuoso ante periodistas que tienen la capacidad de organizar el debate, medir los tiempos, etcétera, etcétera. Como candidato a la presidencia, a mí me interesaría intercambiar con un candidato a edil del oficialismo, con un candidato a diputado de la oposición. Son seres humanos que confrontan programas. Así que eso sería para nosotros el mayor premio. Pero muchísimas gracias por este espacio. O sea, abierto a debatir con quien esté dispuesto a debatir. Ayuda. Había un tío mío viejo que decía, lo peor que te puede pasar en un debate es ganarlo todo, porque entonces no creciste. Claro. Como le dijo el gaucho aquel a Sereñi, dice en la gira del 71, general, apeligramos ganar. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.